Bueno, miremos ubicación de un punto A, que es el punto 1, 2 en el plano cartesiano, ¿sí? El punto A, todo el mundo lo sabe ubicar, se encuentra ahí. Ahora, cuando nosotros trabajamos con tres ejes, vamos a agregar un tercer eje llamado eje de cotas, que es perpendicular a X y a Y. Entonces, recordemos que el eje rojo era X, el verde es Y, el eje Z es el azul. Nos termina quedando esta terna, ¿sí? Trabajamos con la estructura de tener a la X acá adelante, a la Y en forma horizontal y a la Z en forma vertical. Ahí está girando nuestro sistema para que puedan ver cómo va variando, pero nosotros los vamos a dejar estable como decíamos recién, con los positivos hacia adelante X, hacia la derecha Y, hacia arriba Z. Entonces, el punto 1, 2, que pertenece al plano XY, está sobre el plano XY, que es cuando Z vale 0. Si en cambio quisiéramos poner el punto 1, 2, 3, es este que ahí aparece. ¿Qué diferencia hay entre el punto 1, 2, 0 del 1, 2, 3? La diferencia es que el 1, 2, 3 se encuentra desde el plano Z 3 unidades para arriba. ¿Cómo medimos estas 3 unidades? Son las 3 unidades de Z. Esta distancia se toma desde el plano XY. Si trazamos la paralela a este segmento por el punto 1, la paralela a este segmento por el punto 2, la paralela sobre el eje Y, vemos que acá se empieza a formar un paralelepípedo. Si yo hago la paralela a este segmento por el punto 3, la paralela a este segmento por el punto 3 sobre el eje Z, la paralela a este segmento que sería la abscisa. Si hago la paralela a la abscisa sobre el punto, la paralela a la abscisa sobre la componente, lo que formamos acá es un paralelepípedo. La diagonal del paralelepípedo será el vector posición OE. Vamos a cambiar un poquito el formato. Ahí está, como en R2 nos queda un rectángulo, en R3, en el espacio, nos queda un paralelepípedo donde el vector es la diagonal. Ahí estamos moviendo los ejes para que puedan verlo en 3 dimensiones. Vamos a intentar calcular el módulo de este vector en el espacio. Para eso voy a marcar este segmento y vamos a girar un poco la vista gráfica. Este segmento que yo marqué acá, si nosotros volvemos a R2, ¿sí? Ahí estamos. Ahora ahí lo vemos un poco mejor. Este segmento lo que une es al centro de coordenadas con el punto 1, 2. ¿Sí? Vemos que ese segmento con esta línea punteada que es paralela al eje de cotas forman un ángulo recto. Entonces vamos a volver para acá. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un triángulo rectángulo acá, donde acá está el ángulo recto, y además tenemos otro triángulo rectángulo por acá, donde la hipotenusa es este último segmento que yo marqué, un cateto es la abscisa del punto y el otro cateto es la ordenada del punto. Entonces, ahí lo remarqué con un color. A este segmentito del que estamos hablando lo vamos a llamar D. Hablamos que tenemos por acá un ángulo recto. Entonces, en ese triángulo rectángulo, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es D. Vamos a plantear el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este cateto coincide con la componente Y de nuestro vector. Esperen que vamos a mover un poco.
¿sí? Ese cateto que yo había marcado originalmente coincide con la componente y del vector. Entonces, en este caso, es de 2 unidades. Pero vamos a hacerlo genérico. Dijimos que coincide con la componente y del vector. El otro cateto, este que está acá, coincide con la componente x del vector. Ahora, volvemos a mirar el triángulo rectángulo que estoy señalando en pantalla. En ese triángulo rectángulo tenemos que la hipotenusa coincide con el módulo del vector. Esa es la hipotenusa. Por teorema de Pitágoras la elevamos al cuadrado. Es igual a uno de los catetos, que este cateto con quién coincide, con la componente z del vector, más el otro cateto que justamente es este segmento marcado con color, nuestro segmento D. Ese es el siguiente cateto, D cuadrado. ¿Qué pasa si en lugar de poner D cuadrado sustituimos por la expresión que averiguamos anteriormente? Obtenemos que el módulo al cuadrado del vector es igual a x cuadrado más y cuadrado, que todo esto reemplaza el D cuadrado, ¿sí? Más z cuadrado. Entonces, nuestro vector es el vector x y z, porque es un vector fijo. Tiene origen en el 0, 0, el extremo está en el punto x y z genérico. ¿Cómo calculo el módulo de este vector? Sabiendo que el módulo al cuadrado es igual a cada una de sus componentes al cuadrado. Finalmente, si despejamos el cuadrado, obtenemos el módulo del vector en función de sus componentes. Es exactamente igual a lo que pasaba en R2. La diferencia que en R2 teníamos componente X e Y, en R3 tenemos X, Y y Z. Si trabajáramos con vectores de Rn, aunque no tengan una interpretación geométrica, si yo quisiera calcular el módulo de un vector de n componentes, voy a hacer la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de sus n componentes.